Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. En una rueda de prensa celebrada de forma un tanto precipitada este domingo, los presidentes de los bancos UBS y Credit Suisse, los dos mayores de Suiza, anunciaron una fusión forzada por los recientes acontecimientos que pusieron a la segunda de las entidades al borde de la quiebra. La negociación tuvo que hacerse deprisa antes de que el domingo abriesen los mercados de valores asiáticos. No tardaron, por lo tanto, demasiado en llegar a un acuerdo porque la cuestión apremiaba y había mucho dinero en juego. UBS se hacía con Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos, unos 3.032 millones de euros al cambio de ayer. Una auténtica ganga que incorpora un descuento del 60% sobre el valor en bolsa de la entidad y un 90% del valor contable del banco, estimado en unos 42.000 millones de francos. UBS no pagará en efectivo, sino en acciones a razón de una acción propia por cada 22 acciones de Credit Suisse. A los accionistas les ha ido algo mejor que a los tenedores de los bonos nivel 1 del banco, un tipo de deuda pensada para absorber pérdidas cuando un banco quiebra. Para evitar un colapso en bolsa, el gobierno aprobó, también de urgencia, por supuesto, un paquete de 9.000 millones de francos para contener las pérdidas que tendrá UBS en la absorción y 100.000 millones más en una línea de liquidez. Para UBS esta es la segunda vez que recurre al Estado. La primera lo hizo en 2008, cuando reclamó un rescate durante la crisis financiera de aquel año. Desde entonces, los directivos de UBS se afanaron en reestructurar la entidad, cosa que no sucedió con Credit Suisse, que no solicitó rescates y por lo tanto no estaba obligado a ello. Los problemas de Credit Suisse llegaron más tarde. En los últimos años, la acción no ha hecho más que caer, un 70% desde 2019, mientras iba acumulando pérdidas. Solo el año pasado, estas se elevaron a los 7.000 millones de francos. A finales del año pasado presentaron un plan de viabilidad que llegó tarde porque al mercado no le terminó de convencer. Hace una semana la quiebra parecía ya inminente. Su acción se desplomó en bolsa tras la negativa de su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, de seguir inyectando capital en el banco. Horas más tarde, el Banco Central de Suiza trató de tranquilizar a los clientes y accionistas de Credit Suisse ofreciendo un rescate de 50.000 millones de francos. Con eso debió bastar, pero la confianza, algo fundamental en un banco, ya estaba completamente rota. Muchos clientes empezaron a retirar sus depósitos por miedo a una bancarrota desordenada. Las autoridades suizas volvieron a intervenir, esta vez para pedir a UBS, su mayor competidor, que adquiriese Credit Suisse cuanto antes. La operación tuvo que llevarse a cabo a contrarreloj, ya que, dado el tamaño de la entidad y el ámbito global de sus operaciones, querían evitarse males mayores. No estamos, por lo tanto, ante una fusión deseada, ni mucho menos, sino motivada por unas circunstancias excepcionales. Integrar ambas entidades será doloroso, tanto para los accionistas como para los clientes. Los primeros han pasado de ser propietarios de una empresa sólida, reestructurada y rentable, a serlo de algo parecido a un Frankenstein, fabricado a toda prisa y sin siquiera el voto de los accionistas. Pero, según el gobierno suizo, no quedaba otra opción que hacer esto, es decir, que fusionarlo por absorción, que el UBS se apoderase por muy poco precio de Credit Suisse, dado el tamaño de ambos bancos. De lo contrario, se enfrentaban a la quiebra de esta entidad o directamente a su nacionalización. Ha sido este un fin de semana de infarto en Suiza, un país famoso en el mundo entero, pues por muchas cosas buenas, por su proverbial tranquilidad, por sus trenes puntuales, los relojes de gama alta que fabrican los relojeros suizos, el queso Emmental, el chocolate y los bancos. También los bancos, mucho los bancos, porque es un país en el que sigue existiendo el secreto bancario. Todo suele funcionar bien en Suiza, esa es la verdad. Aunque de una semana a esta parte los bancos parece que no tanto, que no funcionan del todo bien. La semana pasada
El segundo banco del país, Credit Suisse, una entidad muy antigua, fundada en el año 1856, con sede en Zúrich, anunció que estaba en problemas, ya que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, propietario del 10% de las acciones exactamente, decidió, y lo anunció así, que no iba a seguir inyectando capital en la entidad. No dijo que fuese porque desconfiase de su empresa, porque en buena medida era su empresa, sino por razones regulatorias. El Credit Suisse ya arrastraba problemas desde hacía bastante tiempo. El año pasado fue infernal para la entidad, fue un absoluto annus horribilis para los de Credit Suisse y así lo hicieron ver en público. Perdió depósitos a gran velocidad. Fueron un total, lo tengo aquí apuntado, 160.000 millones de francos, más o menos, tened en cuenta que cuando digo francos suizos estoy casi hablando de euros porque la paridad es por poquito, no es 1 a 1, pero vamos, que 160.000 millones de euros es casi lo mismo que 160.000 millones de francos suizos, para que nos hagamos una idea, unos poquitos más dólares. Bueno, pues en este año, en 2022, perdieron 160.000 millones de francos y su acción no hizo más que caer en la bolsa a lo largo del año. Para que nos hagamos una idea del derrumbe, he ido a mirar la cotización de los últimos 2 años. La acción no me he ido antes, porque es que si miramos desde antes de la pandemia, desde 2019, el retrato es todavía más lamentable. La acción de Credit Suisse cotizaba un promedio de 12 francos en febrero de 2021, es decir, hace prácticamente 2 años. En diciembre de ese año había bajado a los 8 francos, en junio del año pasado eran ya 5, en enero de este año eran 3 y ayer cotizaba a 77 céntimos de franco. Esto, en fin, que no hay empresa que lo resista. Resumiendo, que nadie se fiaba de ella, empezando por sus propios accionistas. Bueno, ahí tenemos lo que pasó con el Banco Nacional Saudí, que estaban y no solo, este era el principal, pero Credit Suisse tenía miles de accionistas de todo tipo, grandes, pequeños y medianos, y nadie se fiaba de ellos. Estaban deshaciéndose de los títulos todo lo rápido que podían, y conforme iban acumulándose las malas noticias en la prensa económica, pues más rápido todavía. Esto empieza por los accionistas y luego continúa por los depositantes, lo de siempre, que ven que la cosa está mal, no dejan todos, a fin de cuentas. Miramos de vez en cuando las acciones de nuestro banco para saber cómo van, y al ver que la cosa iba hacia abajo, cuesta abajo y sin frenos, empezaron a retirar su dinero por miedo a una quiebra y evidentemente a quedarse sin él. La situación era tan desesperada. Esto fue la semana pasada, de hecho estaba yo en Jaén, que tuve que ir a dar esta charla a la universidad, y os preparé un vídeo de estos que hago por la calle, una a la contra, precisamente hablando de este mismo tema. Esto os lo hice, si mal no recuerdo, el jueves pasado, caminando por delante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén, y os lo contaba pues lo que se sabía en aquel entonces, que era mucho menos de lo que sabemos ahora. Pero vamos, la situación era, os lo hice poco después de que se supiese que el Banco Nacional Suizo iba a rescatar a Credit Suisse, todavía no había entrado UBS en liza, se rumoreaba en aquel momento, pero tampoco se sabía a ciencia cierta, y les acababa de entregar 50.000 millones de francos. Bien, la semana pasada estaba la cosa, pero realmente mal. El gobierno anunció que se puso en modo de crisis y anunció pues que se tendría que rescatar a la entidad, como se había hecho ya anteriormente. No es la primera vez que se rescata un banco suizo. En el año 2008, hace 15 años, se rescató a UBS, que quedó muy afectado por la crisis financiera de aquel año. Pues bien, la semana pasada el Banco Nacional Suizo aprobó de urgencia otro rescate más, un rescate, como os he dicho, de 50.000 millones de francos, pero el rescate, y esto lo supimos unas horas después de conocerse esa noticia, el rescate no bastaba. Los clientes se seguían marchando a toda prisa y la acción proseguía su desplome. Vamos, que habían puesto una venda, pero seguía brotando sangre por todas partes. Durante la semana pasada, este dato también es escalofriante, se retiraron unos 10.000 millones de francos cada día durante la semana pasada, cada día laborable, es decir, de lunes a viernes, de promedio. Así que, llegados a ese punto, los directivos del banco, obviamente, y también las autoridades económicas suizas, empezando por el gobierno federal y siguiendo por la agencia regulatoria que se llama FINMA o el propio Banco Nacional Suizo, se reunieron y empezaron a mirar opciones que podían hacer ante un derrumbe semejante. Pusieron sobre la mesa 3 opciones, según parece. La primera era
la más directa, nacionalizarle el banco, es decir, convertirlo en un banco público y que el Estado suizo, que la Confederación, absorbiese todas las pérdidas y, en fin, que lo pusiese el contribuyente. En definitiva, que en eso consiste nacionalizar un banco en pérdidas. La segunda era la más taxativa, que era dejar que quebrase. Lo habéis hecho mal, pues quebráis y asunto resuelto. Y la tercera, convencer al primer banco del país, el UBS, que lo comprase a descuento, a un descuento considerable. La primera y la segunda, según he podido leer, se descartaron rápido por las consecuencias negativas, quiero decir, que eso tendría. En Suiza no se puede nacionalizar un banco por las buenas. A ver, por poder se podría, pero así por las buenas y sin consecuencias no van a poder hacerlo. El país, como bien sabemos, es un país rabiosamente democrático. Se celebran referéndums en Suiza pues para cualquier nimiedad, como os he contado en alguna ocasión, hasta para construir una comisaría de policía en un cantón. Así que el dinero público se mira muy mucho. Esto hubiera supuesto un dolor de cabeza. Rescatar nada menos que un banco, no estamos hablando de un rescate, estamos hablando de una nacionalización. Un rescate mal que bien se tiene que devolver. En el caso de la nacionalización ya es directamente a fondo perdido todo ese dinero. Así que eso hubiera supuesto un dolor de cabeza constante para las autoridades federales. Nacionalizar, no lo olvidemos, significaba cargar las pérdidas, todas las pérdidas del banco, sobre los hombros de los contribuyentes. Y el contribuyente suizo es muy consciente de su condición de contribuyente, a diferencia de lo que sucede en otros países. Luego estaba la opción de dejarles caer de una quiebra, y además parecía atractiva, ¿para qué negarlo? Amén de justa, por supuesto. Lo habían hecho mal sus directivos y sus propietarios, luego lo justo era que quebrase. Cuando una empresa se arriesga y puede ser que de ese riesgo le salga mal, y lo justo es que si le ha salido mal, o ya sea por negligencia o porque simplemente ha tenido mala suerte, en este caso ha habido unas cuantas negligencias, pues lo justo es que quiebre y que se lleve todo por delante. El sistema capitalista funciona así, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Desde luego, que una empresa lo haya hecho mal no tiene por qué cargarse encima de toda la sociedad. Pero bueno, se trata de una entidad muy grande y se encargaron de hacerlo ver. Es el segundo banco de Suiza, lo cual es decir mucho. Es un banco que tenía unos activos al cierre de 2022 de $500 millones con B de francos, que tiene 50.000 empleados repartidos por todo el mundo. Solo en Suiza tiene unos 16.000 y ayer, en fin, un banco de cierto tamaño. No es el HSBC o el Santander, pero es un banco importante y además con muchísima presencia global. Todos en alguna ocasión hemos visto directamente una oficina del Credit Suisse. Bien, esto es lo que arguyeron los gobernantes suizos y también el Banco Nacional Suizo, que dejarlo caer quizá era una irresponsabilidad, que esto iba a resonar, a retumbar en todo el mundo, porque es que Credit Suisse está en todo el mundo. Creo que está en algo así como en 50 mercados distintos, entre ellos España, por supuesto. En España están presentes desde hace décadas. Actualmente su sede es un edificio que debe de tener, hablo de memoria, pero unas 7 u 8 plantas, muy visible, un edificio de oficinas en la calle Velázquez esquina con Ayala. Vamos, cualquier vecino del barrio de Salamanca ha pasado por delante miles de veces. Lo mismo sucede en otras, entre las principales ciudades del mundo, desde luego las principales ciudades financieras. Hay UBS también, pero el Credit Suisse está en Nueva York, está en Londres, está en Milán, está en Ciudad de México, está en Singapur, en todas partes. Así que es una marca conocida mundialmente. La quiebra de Credit Suisse, en definitiva, entrañaba lo que los economistas denominan, y que oímos mucho hace ya tiempo en la última crisis, denominan riesgo sistémico. Es decir, que si se cae la entidad, se cae todo el sistema. El famoso too big to fail, es decir, demasiado grande para caer. Pues bien, arguían el gobierno suizo que en el caso de haberlo dejado caer, eso hubiese ocasionado, o estaría ocasionando en estos momentos, un tsunami en la banca mundial y en la economía mundial de imprevisibles consecuencias. Está fresco el recuerdo todavía de lo que pasó con Lehman Brothers, por lo que solo quedaba la opción, la tercera, la de forzar a UBS a comprar el banco. Y cuando digo forzar, es forzar, porque UBS no tenía, al empezar la semana pasada, no tenía entre sus intenciones a corto, medio, incluso largo plazo, no estaba la de comprar a su competidor, que estaba ya medio arruinado. UBS le debía al gobierno suizo,
por aquel rescate, ¿no?, del año 2008, así que no creo que hayan necesitado mucho más que recordarles aquel favor. Si UBS sigue existiendo es gracias al gobierno suizo, para que sacasen la chequera y se quedasen con el muerto. No es mucho lo que han puesto, porque el descuento, yo cuando lo vi ayer me quedé un poco sorprendido, realmente lo han comprado muy barato. El descuento ha sido brutal. Credit Suisse se ha vendido por tan solo 3.000 millones de francos, ya digo, más o menos lo mismo en euros, que es muy poca cantidad para un banco tan grande. Esto es un 60% de lo que valía el viernes el banco en bolsa el viernes pasado. Ahora vale algo menos, porque ayer siguió cayendo. Bueno, y un 90% por debajo del valor en libros que tiene el banco, que se estima, como os decía al principio, en unos 42.000 millones de francos. Los de UBS no pagarán en efectivo, sino con acciones propias, a razón de una acción de UBS por cada 22,4 del otro banco, del Credit Suisse. Aun con todo, consideran que les ha salido caro porque su primera oferta, según cuentan, fue de solo 1.000 millones de francos. El acuerdo ha sido histórico y se puede considerar histórico, desde luego, y ha conmocionado tanto a la banca mundial. Ayer no se hablaba de otra cosa. De hecho, la última semana las páginas al mundo de los periódicos han estado llenas de noticias relativas a los problemas de los bancos suizos. Empezamos por lo de Silicon Valley Bank hace nada, apenas 2 semanas, y hemos continuado por Suiza. Esperemos que esto se acabe aquí y que no siga por otras partes del mundo. Pero bueno, que la banca estaba totalmente en estado de shock durante este fin de semana, incluso también ayer, y por supuesto la propia Suiza, que estas cosas no suelen suceder. Es un lugar, quien lo conoce lo sabe, en el que no suele pasar nada grave, salvo que algún que otro escándalo empresarial o alguna quiebra sonada, como me viene a la cabeza la de Swissair. Esta empresa colapsó, además de manera estrepitosa, en el año 2002, hace ya más de 20 años, después de adquirir de forma un tanto insensata un puñado de aerolíneas de medio quebradas de toda Europa. Estaban entre ellas, por lo que recuerdo, estaba Sabena, aquella aerolínea belga, estaba también los de LOT, los polacos y algunas más. Bueno, en aquella ocasión recuerdo que el UBS también anduvo metido de por medio, ya que se negó a seguir financiando la expansión suicida de Swissair. Les cerró el grifo y tuvieron que presentar la quiebra. Esto lo recuerdo de manera cristalina. No es que fuesen los responsables UBS, ni mucho menos de que quebrase Swissair, pero sí fueron quienes dieron el empujoncito para que aquella aerolínea, que tenía un montón de años en sus espaldas y que formaba parte, digamos, de la identidad nacional, quebrase. Esta vez es algo más serio que lo de Swissair. Una aerolínea es importante, pero claro, no tiene la importancia de un banco como Credit Suisse. A fin de cuentas, una aerolínea se puede sustituir con más facilidad y el agujero que dejan no es tan grande, ¿no? El Swissair, de hecho, volvió a nacer un año después, bajo otro nombre, un nombre que sigue existiendo. Esta aerolínea se llama Swiss International Airlines, que luego sería, creo que 2 o 3 años más tarde, ya adquirida por Lufthansa. Vamos, en cualquier aeropuerto español, no en cualquiera, pero desde luego en Madrid o en Barcelona se pueden ver los aviones de Swiss. De hecho, parecen aviones de la antigua Swissair, llevan la crucecita roja, lo único que le han quitado es el Air, el resto es alguien que no se haya enterado que quebró Swissair sigue pensando que es la misma aerolínea. Bien, en este caso es más grave. La fusión por absorción de Credit Suisse es la primera fusión de 2 grandes bancos de ámbito global. No estamos hablando de bancos pequeñitos o de un banco grande que se come a uno pequeño, sino de 2 grandes bancos de ámbito global desde la crisis de 2008. En aquel momento se produjeron grandes fusiones, muchas veces forzadas. Fueron muchísimos bancos obligados a concentrarse a instancias de los gobiernos e instancias de los reguladores para evitar bancarrotas en cadena, que era lo que se temía en aquel momento. Esta vez, como sucedió ya entonces, el gobierno también se va a mojar. No solo va a haber fusión, sino que va a haber fusión y un pequeño rescate. El gobierno suizo dará a UBS 9.000 millones de francos, que podemos pensar, claro, estamos hablando de unos números tan altos, con tantos ceros detrás, que 9.000 millones nos parece poco, pero no es poco en absoluto. No olvidemos que eso lo saca del bolsillo de los contribuyentes suizos. Pues se los va a entregar a UBS para cubrir las pérdidas ocasionadas por la absorción, que serán unas cuantas, claro. Y luego además les va a poner a su disposición una línea de 100.000 millones de francos de liquidez. Esto, evidentemente, para lubricar el acuerdo. Las autoridades suizas estaban, evidentemente, sometidas a muchísima presión
Especialmente se tuvo que hacer muy deprisa entre el viernes y el domingo, ya que todo tenía que hacerse no antes de que abriese la bolsa de Zurich por la mañana, el lunes, antes de que abriesen las bolsas orientales, antes de que abriese Tokio y demás, porque estas abren cuando es domingo por la noche todavía en Europa. Así que tenían que anunciar el acuerdo antes de eso y efectivamente lo anunciaron pues el domingo a mediodía para que quedase claro que habían tomado ya una decisión. Aparte de convencer a UBS, no conozco los detalles porque no estaba allí, pero creo que no debió ser algo muy difícil porque estaba en deuda con ellos. Tuvieron que aprobar, y esto ya empieza a ser, claro, más grave, tuvieron que aprobar una serie de cambios normativos y aprobarlos de forma express para evitar que los accionistas de UBS o del propio Credit Suisse votasen a favor o en contra de la fusión. Esto es una cosa elemental. Si tú eres accionista de un banco y ese banco, eres accionista, eres dueño de ese banco. En una palabra, aunque solo tengas una acción. Eres parte de una parte muy pequeña, minúscula del banco, pero eres dueño. Lo suyo es que te pregunten si el banco va a ser absorbido por otro o si tu banco va a absorber a otro. Bien. La ley suiza lo exigía, pues tuvieron que cambiarla a toda velocidad y además con un reglamento ad hoc, que solo sirve para este caso. Nada más. Es decir, les hicieron un traje a la medida. Fue como decían en la prensa ayer, de manera muy gráfica. Decían que era una boda a la fuerza, nunca mejor dicho. Habían arrastrado a la novia hasta el altar o al novio hasta el altar ambos, para que se casasen sin ningún tipo de deseo de hacerlo. De ahí las caras largas de la rueda de prensa el domingo. No sé si la visteis, pero era todo un espectáculo. Exceptuando al presidente de UBS, al que se le veía con esa tranquilidad que da resignarse a lo inevitable, la cara de todos los demás era un poema. Era digna de ser vista. Comparecían, estaban allí. De nuevo lo de memoria. Estaba el presidente de la Federación, por supuesto, Alain Berset, que es el presidente de turno. Empezó pues en enero de este año, ya sabéis, el Consejo Federal, 7 miembros y se van rotando uno tras otro de manera exquisita. Cada año se cambian. A este le ha tocado comerse este marrón. Pues estaba Berset, estaba la ministra de Finanzas, estaba el gobernador del Banco Central y también estaban los presidentes de las dos entidades. Estaba el de UBS y también Alex Lehmann, el presidente de Credit Suisse. Lehmann no tiene nada que ver Lehmann con lo de Lehman Brothers. Simplemente, como os decía en aquel a la contra, un apellido alemán, no diré normalísimo, pero uno se puede encontrar en los países de habla alemana gente que se apellida Lehmann. Lo que estaban todos en comandita diciendo a la prensa, ya digo, con una cara que les llegaba al suelo, y si no al suelo, sí al menos a la mesa, era que la regulación, no lo estaban diciendo así, pero lo estaban diciendo de manera indirecta, era que la regulación aprobada a raíz de la última crisis, simplemente no ha funcionado. Ya está. Lo que ha hecho el gobierno suizo no es lo que prometió a sus contribuyentes tras el rescate de UBS en 2008, cuando les dijo que esa sería la última vez que se dedicaba dinero de sus impuestos al rescate de la banca. Les dijo que era una situación muy especial, que el mundo entero se había dado la vuelta, estaba del revés y les había afectado, y que no era una cuestión de UBS, sino de todos los bancos que estaban en muy mal estado. Les vino a decir eso y que se iba a hacer una vez, una y no más. Pues no, una y no más no. 15 años después están haciendo más o menos lo mismo, porque ya he dicho, rescate, aunque sea pequeñito, sí que va a haber, por no hablar de todos los desaforos legales que han tenido que cometer para hacer esto. Es decir, no contentos con el rescate en sí mismo, para sacar la operación adelante han tenido que retorcer la ley, permitiendo que el acuerdo se lleve a cabo, como os he dicho antes, sin el voto de los accionistas, de ninguno de los dos bancos, y haciendo una excepción en las leyes antimonopolio. Recordemos que Credit Suisse y UBS eran las dos principales entidades financieras del país. Algo así como si el gobierno español o el Banco de España fuerza la fusión entre el Banco de Santander y el BBVA. Teniendo en cuenta que en España hay pocos bancos, los pocos que han quedado, pues pasaríamos a tener 3 bancos o 4 como mucho en todo el país. Pues más o menos sería una cosa parecida. Es cierto que los accionistas de Credit Suisse se arriesgaban a perderlo todo en caso de quiebra, eso está claro. Pero tienen derecho a preguntar si el acuerdo valora sus acciones de manera adecuada o si el banco puede sobrevivir de alguna otra forma. En cuanto a los accionistas de UBS, en fin, pues reciben un castigo innecesario, el de convertirse en propietarios de una momia sin siquiera consultarles. Habría que preguntarse cuántos accionistas de Credit Suisse vendieron sus acciones en los últimos meses o la semana pasada, sin ir más lejos, para comprar acciones de UBS.
Bueno, en ese caso han vuelto a casa obligados por el gobierno. Las autoridades lo justifican por el riesgo sistémico, este del que os hablaba antes, que entrañaba pues una bancarrota de Credit Suisse. Ese riesgo es cuando menos discutible. El propio Banco Central Europeo aseguró la semana pasada que ningún banco de la eurozona estaba en peligro por los problemas de Credit Suisse. A no ser que el Banco Central Europeo mintiese, no sé dónde está ese riesgo sistémico, si ni siquiera tus vecinos temen un contagio catastrófico. Pero es que eso mismo, el dichoso riesgo sistémico, fue la base sobre la que se elaboró toda la regulación bancaria posterior a la crisis. Los famosos acuerdos de Basilea III, que impedirían supuestamente que esto volviese a suceder. Esos acuerdos no preveían, por ejemplo, lo que ha sucedido: una venta forzosa y a contrarreloj a un competidor. Pero esa misma fue la solución por la que el gobierno suizo se decantó cuando miró de frente el estropicio la semana pasada. Pasaron la cuenta UBS a quienes habían ayudado en el pasado y el resto, ¿qué van a hacer? Pues cargárselo a los contribuyentes. En resumen, el terremoto bancario de este fin de semana es un recordatorio de que la regulación elaborada con mimo tras la crisis de 2008 ha fallado estrepitosamente. Los contribuyentes saben ya que la solución a cualquier problema que se presente con un banco siempre será recurrir al rescate con dinero de los demás. Lo mismo que la última vez. Pero ahora, después de haber devastado el negocio bancario con una regulación draconiana y los tipos de interés por los suelos durante demasiados años. Nada ha cambiado, nada. Lo que viene a demostrar que los experimentos financieros y monetarios de los gobiernos y bancos centrales siguen en marcha. Y seguirán porque es un caramelo demasiado apetitoso para ellos. ¿Tienes problemas con una tarjeta revolving? ¿Te están empezando a ahogar las deudas con ella? Si es así, escucha con atención. Pero vayamos antes por partes. ¿Qué son las tarjetas revolving? Porque igual tienes una y ni siquiera lo sabes. Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito con la que tus compras y lo que dispongas en los cajeros automáticos se pagan a plazos. Su supuesta ventaja es que puedes decidir cuánto pagas cada mes. Por lo general suele ser una cuota fija mensual o un porcentaje de la deuda pendiente. Pero la realidad es que las tarjetas revolving son realmente una línea de crédito con intereses abusivos que rondan entre el 20 y el 30%, es decir, mucho más altos que los registrados por el Banco de España para créditos personales. El truco reside en que se pagan cuotas mensuales bajas, pero con unos intereses tan altos la deuda se alarga indefinidamente. De este modo, por una compra de solo 900 euros, puedes acabar pagando 2.900. ¿Cómo puedes saber si tu tarjeta es revolving? Consulta tus recibos mensuales y busca el tipo de interés, el TAE o tasa anual equivalente, que el banco aplica. Si el TAE es superior al 20%, es una tarjeta revolving. ¿Qué puede reclamarse de las tarjetas revolving? Puedes reclamar la nulidad del contrato y la devolución del exceso de intereses pagados. Si quieres saber cómo hacerlo, dependerá de que te veas en una u otra de estas dos situaciones. Si el dinero pagado es más de lo prestado, puedes reclamar judicialmente la nulidad del contrato y el exceso de capital más los intereses, el seguro y las comisiones que te hayan cobrado. Si todavía no has pagado lo prestado, puedes reclamar judicialmente la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito y la devolución de los intereses, el seguro y las comisiones, y abonar a las entidades financieras el capital prestado que te quede por pagar. Hace 2 años, a principios de 2021, entró en vigor la nueva normativa sobre tarjetas revolving para dar mayor transparencia a la comercialización de este tipo de productos financieros. Pero los contratos firmados con anterioridad mantendrán los intereses desproporcionados, de modo que la única manera de deshacerte de la deuda perpetua que ocasionan es anulando el contrato. Para hacerlo, contacta con Arriaga Asociados y te ayudarán a calcular lo que puedes recuperar y cancelar ya de paso la tarjeta. No pierdas tiempo, hazlo ya. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nicolás, que es de Bolivia, es un habitual de la contra, que se pregunta por el futuro de la economía china a raíz de la elección por tercera vez de Xi Jinping como presidente y secretario general del partido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Saludos. Te mando esta nota de voz después de ver tu mesa redonda con Jano García y Pedro Baños,
Qué pena que no pudiste subirlo todo, pero por lo que se pudo escuchar estuvo muy interesante. Algo que pude notar es que todos están de acuerdo con que la China, una de las razones que ha surgido tanto es por su adopción del sistema de mercado. Para mí la pregunta es, y creo que todo el mundo se lo hace, es la siguiente. Ahora que la China está empezando a cambiar su sistema, se está volviendo más totalitario, está persiguiendo a empresarios que no siguen la línea del partido, ¿será que la China va a poder mantener ese nivel de productividad y de desarrollo que tenía antes? Yo creo que esa es la mayor pregunta. Yo también veo muchos programas en Estados Unidos y los noto a los norteamericanos preocupados porque reconocen que nunca han tenido un rival de la capacidad productiva y poderío que ha tenido la China. E inclusive saben que muy probablemente van a tener un enemigo bélico en el futuro. Por lo tanto, están buscando la forma de empezar a prepararse. Yo creo que una de las cosas que se habla mucho del caso de la China es que la capacidad, al tener un solo partido y concentrarse todas las decisiones, ellos logran coordinar mucho mejor y pueden mantener una estrategia de una forma más certera, a diferencia de Estados Unidos, que al ser un país más abierto, tienes varios actores que todo el tiempo están compitiendo entre ellos y a veces tienes hasta actores externos. Creo que inclusive la China debe estar poniendo dinero ahí para influenciar lo que ocurre y lo que se dice en Estados Unidos. Y por tanto, el día de mañana vas a tener una descoordinación o no va a haber una respuesta decisiva a lo que pueda ocurrir. Sin embargo, Estados Unidos creo que ha demostrado, al menos en el pasado, por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se tiene una decisión, una estrategia, todos se alinean y ni modo, todos se reman para el mismo lugar. Ahora, yo honestamente no creo, por ejemplo en el caso de lo que ocurrió en la China con este personaje Jack Ma, que el momento que empezó a hablar en contra del poder que estaba en ese momento, lo hicieron callar. Yo no creo que el día de mañana la gente como él o emprendedores que quieren vivir en más libertad y poder tener más influencia quieran seguir estando ahí. Porque al final de cuentas es un país en el que tú tienes una aristocracia sin nombre, no tienen títulos de duque ni de conde, pero toda la gente que maneja lo que se dice, lo que se hace en un país tan grande, son herederos de antiguos miembros importantes del partido. Entonces sabes que en ese país nunca vas a poder pasar por encima de lo que te dice el partido. Entonces, veamos qué pasa desde el punto de vista de los incentivos. A mí, que si me dirías pongo una apuesta, yo creo que a la larga va a ganar el sistema occidental, porque es exactamente como a la gente le gusta vivir. Y bueno, sin otro particular, me despido atentamente. Bueno, esto, Nicolás, lo he comentado ya en algunas ocasiones, especialmente en los últimos programas que he hecho sobre el tema de China. La centralización del poder por parte de Xi Jinping tendrá sus consecuencias en la economía, porque por lo visto se prima ahora más la lealtad que la capacidad. Y eso puede valer para la política, pero no para la empresa. En una empresa tienes que confiar en el más capaz, no en el más leal. Esto en la economía china no sucedía de un modo tan acusado hace 20 años. Luego hay otro elemento. China ha crecido tanto en los últimos 30 años porque el país estaba por hacer en la década de los 80. Cuando construyes algo creces mucho, claro, pero es que China ya está hecha. Ya no hacen falta más autopistas de 6 carriles por sentido, ni más líneas de alta velocidad, ni más rascacielos, ni más expansiones urbanas. Todo eso irá creciendo, pero poco a poco, como sucede en los países desarrollados, que tienen crecimientos, pues eso, de un 2, de un 3, de un 4%, un año bueno, pero nada más. La estructura económica de China es muy dependiente de esos incrementos espectaculares del PIB. De ahí que la deuda de las empresas no ha hecho más que incrementarse.
No tanto la del Estado, porque el motor exportador sigue funcionando, aunque a causa de la pandemia no tan bien como hace unos años. Les han salido competidores en el sudeste asiático y ellos mismos ya no son tan competitivos. La mano de obra en China es sensiblemente más cara que hace 2 décadas y eso les está obligando a ascender en la cadena de valor, cosa que están haciendo, por cierto. Hoy los productos chinos no son todo baratijas como hace no tanto tiempo. Ya salen de China productos de calidad a precios no precisamente baratos. Respecto a la parte geopolítica, efectivamente, la China popular es el peor rival que ha tenido Estados Unidos desde que se convirtió en la primera potencia mundial hace 80 años. La URSS era temible desde el punto de vista militar, pero no era un contrapoder económico. Cosa que sí sucede con China, que ha evitado los errores en los que cayeron los países socialistas del siglo pasado, entre ellos la propia China de Mao. Las reformas que hicieron en los años 80, y de las que hablaba por encima aquí la semana pasada, consistieron en abrazar soluciones de mercado para el desarrollo, dejando de lado la planificación estricta de la economía y la colectivización forzosa y, en fin, lo que es el marxismo, ¿no? Que es lo que se había aplicado en China del triunfo de la revolución en el 49 hasta las reformas de Deng Xiaoping, pues eso, 30 años más tarde. No les funcionó, al contrario, se les moría la gente de hambre. Pero eso es lo que ha convertido al país en una potencia económica, que mira cara a cara a Estados Unidos, cosa que la Unión Soviética nunca consiguió, porque no entendieron nunca que las empresas privadas operando en un mercado libre son la base de economías productivas. Deng Xiaoping y los reformistas chinos lo entendieron a la perfección y fue entonces cuando empezaron a hacer reformas. La China actual, como decía aquí el otro día, es hija de aquellas reformas. Pero claro, el sistema político sigue siendo el mismo. Es un sistema de partido único en el que no existe nada parecido a las libertades formales de las que disfrutamos en Occidente. Eso es una desgracia para los chinos porque libertades como la de expresión o la de asociación, la sociedad abierta en definitiva, son algo bueno en sí mismo para cualquier ser humano, pero a cambio podría parecer una ventaja de cara al crecimiento económico. Yo personalmente creo que no es así. Uno de los secretos de Occidente es la competencia, no solo entre las empresas, que por supuesto, sino también entre los estados. No existe un poder central que coordine, y eso ha jugado a favor de Occidente en los últimos 500 años, es decir, desde que los europeos empezaron a expandirse por el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, si echamos la vista atrás, la economía del Tercer Reich estaba muy coordinada políticamente, mucho más que la estadounidense o la británica. Pero eso no le sirvió de nada. Al final el capitalismo entendido al modo occidental se terminó por imponer. Es mucho más dinámico. Eso mismo podría suceder en el futuro, aunque evidentemente es una hipótesis. No lo sabemos porque nadie conoce el futuro. Bien, vamos ahora con Arturo, que nos trae el tema este de TikTok y su algoritmo. Buenas, Fernando. Es que acabo de escuchar el programa sobre TikTok y los datos que se lo manejan los chinos y demás. Y luego en un programa siguiente, otro contraescucha en la contrarréplica, te dice lo de que el gobierno chino maneja el algoritmo de TikTok para que allí en China a los jóvenes se les enseñen unas cosas y aquí en Occidente otras, que lo dijo también Fabián Cebarros en un vídeo suyo. Y me hace gracia porque estamos atribuyendo a TikTok, o bueno, mejor dicho, estamos diciendo que TikTok quiere provocar una cosa que ya es patente en Occidente, que es la idiotización de la sociedad. O sea, ¿cuántas veces nos habrá dicho que si la televisión, que si las noticias, que si las redes sociales, que si YouTube, que si Netflix, que si tal, están contribuyendo a idiotizar a la sociedad? Y que ya somos una sociedad que, bueno, adolece de muchos de los vicios que van asociados a la riqueza y al desarrollo, que es básicamente que la gente ya tiene un estilo de vida tan cómodo que no necesita esforzarse por nada, más aún en una sociedad en la que el Estado se hace cargo de demasiadas cosas y por tanto nosotros, los ciudadanos, todavía tenemos que esforzarnos menos por salir adelante, digamos. Y ahora vamos a decir que todo esto es culpa de TikTok. Entonces, el contenido mediocre de Netflix también está controlado por el gobierno chino. Telecinco es propiedad del gobierno chino. Y tantas otras cosas que nos idiotizan y que realmente no es que nos idioticen, es que se adaptan a la demanda. O sea, TikTok lo que estará haciendo en Occidente será para hacer lo que hace toda red social, que es mantener al usuario enganchado, adaptarse a lo que a ese usuario le gusta. Y no sé
como tú decías en ese programa, no sé lo que mostrará en China, dejará de mostrar. O sea, no lo he investigado, simplemente estoy haciendo una reflexión sin investigación previa, ¿no? Pero no se me haría raro que China, el gobierno chino, al ser una dictadura, fuese consciente de los no sé, daños y la degeneración que puede causar entre la población, pues todo ese tipo de contenido idiotizador, ¿no? Ya sea redes sociales, ya sea cualquier otra cosa, y que imponga en TikTok, en China, que el contenido que se muestre sea productivo, ¿no? Y enriquecedor. No se me haría raro, y no creo que para la aplicación fuese difícil de obedecer ese mandato, pero lo que hace TikTok aquí en España y en Occidente en general es lo que hace cualquier otra. O sea, cualquiera que se pase media hora y 5 minutos en los reels de Instagram o en los shorts de YouTube, va a haber un contenido muy similar al que se ve en TikTok, y eso no son aplicaciones chinas. Entonces nada, esa era la reflexión que quería hacer. Un saludo. Ya lo comenté el otro día, eso de que el algoritmo de TikTok muestra distintos contenidos en función de si el usuario está en China o en Occidente. Es algo que he leído por ahí en varias ocasiones y que me han contado, pero vamos, que no he podido comprobar personalmente porque nunca he estado en China. Pero si voy, una de las primeras cosas que voy a hacer es encender el teléfono y mirar a ver qué me muestra mi TikTok. No sé, quizás sea así o quizá no, pero no lo he comprobado en persona, así que no sé hasta qué punto es cierto. Respecto a esto de que nos dices, de que la nuestra es una sociedad idiotizada, pues no sé yo hasta qué punto. Evidentemente hay idiotas en nuestra sociedad, pero la sociedad como tal no creo que esté idiotizada. Creo que es más bien al contrario, ¿eh? Nunca antes en toda la historia de la humanidad habíamos vivido en una sociedad tan abierta, tan diversa, tan tolerante y tan pacífica como es la sociedad occidental de los últimos 50 años. Nuestra sociedad tiene problemas, es obvio, y desafíos, pero es mucho mejor que la de hace un siglo, cuando los países europeos estaban devastados por la guerra, o la de hace 90 años, cuando estaban machacados por dictaduras, nacionalismo, golpes de Estado, odios de clase y belicismo rampante, que esa era la Europa y el Occidente de los años 20 y 30. Si a cualquiera de nuestros bisabuelos les hubiesen dado a elegir entre vivir en los años 20 del siglo pasado o en los años 20 de este, te aseguro que la mayor parte, si no todos, hubiesen escogido este. Tendrían vidas más tranquilas, más largas, saludables y ricas en todo tipo de estímulos. Incluso hubiesen tolerado de buena gana los bailecitos de sus nietos en TikTok o las series malas de Netflix. Mira, está bien eso de ser autocrítico. Siempre, por supuesto, pero lo que no está tan bien es lo de ponerse intenso y ser tremendista, pensando que asistimos al fin de los tiempos y que vivimos en un periodo de decadencia. Y no está tan bien porque es que es mentira. Recordadlo bien, cualquiera de nuestros antepasados, cualquiera, se habría cambiado por nosotros. Bien, vamos ahora con Santiago, que es de Colombia y que nos trae un tema nada intenso, un tema muy agradable, y me pregunta concretamente por los pueblos blancos del sur de España. Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Te habla un oyente colombiano. Tomé el atrevimiento de hacer mi primera intervención en tu programa. Soy un fanático desde hace un par de años. No me pierdo ninguna de tus contras. Me gusta tu forma de narrar, los temas que tratas y la imparcialidad con la que tomas los temas, ¿no? Sin ningún intención de influenciar, ¿no? Más allá de informar, o al menos así lo percibo. Y nada, te quería comentar o sugerir un tema para alguna de tus contras. Es acerca de una región. Estuve viendo un documental recientemente de una región en España llamada, concretamente en Andalucía, llamada Los Pueblos Blancos. Y nada, me llamó la atención, pues aparte del término Pueblos Blancos, que es bastante llamativo, ¿cuál es el contexto que tienen estos tipos de pueblos, estas villas, ¿no? En el sur de España? Me causa mucha curiosidad el término y el hecho de que se haya tomado una región completa, pues la decisión de cambiar su tonalidad al blanco, ¿no? Más allá de que es un color muy, muy básico, pero una decisión general de la población. No sé en qué contexto, en qué época llegó a esa situación, y me gustaría saber qué información me podrías dar acerca de ello. Gracias.
Los pueblos blancos no son una región, Santiago. Se trata de un conjunto de pueblos entre las provincias de Cádiz y Málaga, esto está en Andalucía, a los que se conoce así porque todos sus edificios son de color blanco, incluyendo las iglesias. Son pueblos muy bonitos, de montaña, algunos de ellos, de gran tamaño, en alguna ocasión, como el caso de Ronda o de Arcos de la Frontera, enclavados, ya digo, algunos en la cordillera penibética, en un área que recibe mucha lluvia desde el Atlántico, como la Sierra de Grazalema, por lo que sus laderas suelen estar tapizadas de bosques de encinas y de pinares. No sé cuándo se empezó a llamar a aquella zona de los pueblos blancos, pero yo siempre la he conocido así, ¿eh? Hay incluso una ruta turística que los sigue, hay gente que la hace en moto o va de pueblo en pueblo, durmiendo en los hoteles y comiendo en los restaurantes. Posiblemente se lo pusieron en los años 60, no lo sé, cuando estalló el turismo de masas proveniente de Centro Europa y de las Islas Británicas. Los turistas iban a la Costa del Sol, hasta Málaga, y bueno, los pueblos del interior, no están muy lejos de la Costa del Sol, pues crearon ese reclamo turístico para atraerlos. El hecho es que no son los únicos pueblos blancos de España. En todo el sur del país es común que los pueblos sean blancos, porque hace mucho calor en verano y así las casas están más frescas. El blanco refleja más luz y por lo tanto absorbe menos el calor del sol. Luego súmale a eso que las calles suelen ser muy estrechas y cuando el termómetro en julio en esa zona del país sube a los 35 o los 40 grados, pues en el interior de estos pueblos se está muy a gusto. Pueblos blancos, por lo demás, los encontrarás por toda Andalucía, también en Castilla-La Mancha, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura y en Portugal también. En Portugal, desde Lisboa para abajo, todos son pueblos blancos. Hay capitales de distrito en Portugal, como Évora o Beja, cuyos edificios están completamente encalados. Son ciudades preciosas. Es tan solo una manera de adaptarse al calor veraniego. En el norte de España y en las zonas montañosas sucede lo contrario. Abundan las casas de piedra y los tejados de pizarra, para lo contrario, para absorber la radiación solar y pasar algo menos de frío en invierno. Bien, pues con esto, queridos amigos, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de lo que os contaba yo ayer, de cómo China está entrando en el Golfo Pérsico. La naturaleza de los conflictos entre Arabia Saudí e Irán son de un calado que excede las capacidades de reconducción de los Estados Unidos o de China o de cualquiera. Los Estados Unidos han demostrado incontestablemente su incapacidad y la coyuntura le brinda a China una oportunidad para demostrar incontestablemente la suya. La relajación en las tensiones árabe-iraníes es necesariamente buena y la mediación china es un triunfo diplomático e incuestionable. Ahora bien, imaginar que esto es el comienzo de la solución de problemas seculares es mero candor. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 21 de marzo, mañana será 22. Estaré aquí de regreso. Hasta mañana.